Hola, buen día. Mi nombre es Ansara Castillo Vázquez. Soy estudiante de la licenciatura de Derecho y les voy a hablar del tema de contratos mercantiles y su clasificación. Bueno, a continuación en este video les estaré hablando y explicando un poquito más a detalle la clasificación de los contratos mercantiles y cada uno de ellos, sus elementos, partes y cláusulas principales, entre otras. El primer contrato es el contrato de comisión. Es un contrato por el cual el comitente le otorga al comisionista mandatos de índole comercial a cambio de un pago. Este pago es la comisión. Por ejemplo, la venta de un carro. Al empleado, si lo vende, se le da un porcentaje o una comisión por haberlo vendido. Bueno, en el contrato de comisión su forma es verbal o escrito. En caso de ser verbal, se debe de ratificar. Y en el contrato de comisión, el consentimiento verbal es esencial. Y la negación se avisa con tiempo o puede ser tácito. Los elementos personales del contrato de comisión es el comitente y el comisionista. El comisionista puede operar en nombre propio, en representación directo o en nombre del comitente directo. Los elementos de validez son es el consentimiento lícito, libre sin vicios, la causa, la razón, el objeto lícito y determinado, la comisión y la capacidad legal. La ratificación escrita si empezó de forma verbal. Como otro elemento son los derechos y obligaciones del comisionista. Como obligación es no delegar sin autorización, proteger los bienes, rendir cuentas, entregar saldos con intereses, no comprar él mismo si no tiene el consentimiento, obedecer a la ley o reglamentos, responder si hay daños, pérdidas o inversiones indebidas. Como derechos es recibir la cantidad pactada o lo usual en un lugar determinado, el reembolso de gastos y intereses, la retención de los bienes del comitente. En caso del comitente, una obligación es promover medios y anticipos, pagar comisión y reembolsar gastos con intereses. Puede revocar la comisión en cualquier momento, aunque deberá indemnizar perjuicios. Y en derechos es recibir informes, rendición de cuentas y acceso a todos los bienes adquiridos. Otro elemento es el de garantía, que el comisionista responde por daños, pérdidas o deterioros por casos fortuitos, fuerza mayor o vicios propios. Otro elemento es las causas de extinción, que sería el cumplimiento, la revocación y la posible muerte del comitente. El siguiente contrato es depósito mercantil, que se encuentra en los artículos 332 al 339 del Código de Comercio. Es un contrato mediante el cual una persona llamada depositante
entrega bienes o mercancías a otra llamada depositario, para que éste los guarde o custodie por un determinado tiempo, hasta que el depositante se lo pida. Como elementos personales es el depositante, es la persona que entrega el bien o la mercancía. Y de la otra parte es el depositario, es el comerciante o el empresario que custodia los bienes o las mercancías, es la persona que los cuida. Como elemento real pueden ser mercancías, dinero, títulos pueden ser fungibles o no. Elemento jurídico es el contrato real, es el consentimiento y la forma que debe de llevar, que se recomienda ir escrito, ya que debe de llevar cláusulas, que por ejemplo, qué mercancías, qué bienes, de qué tipo, llevar una descripción como tal para que no haya ningún atropello en decir que no eran esas mercancías o esos bienes o incluso títulos. Como clasificación hay regular, irregular y especiales. Su forma del depósito mercantil general se recomienda ser por escrito o consensual o real. Los elementos de validez deben de ser consentimiento lícito y sin vicios, objeto lícito y determinado. El depositario debe de ser legalmente capacitado y es un comerciante. Contraprestación pactada o en ausencia de un pacto. Ahora vamos con los derechos y las obligaciones del depositante. Como derecho es recuperar la cosa o el bien cuando él lo solicite. Recibir la información adecuada y completa sobre el estado del bien, y si a este bien se le causan daños, debe de reclamar una indemnización para que le reparen el bien por los daños causados. Como obligación es pagar la retribución o el pago de la custodia por guardar, por el resguardo de los bienes. Entregar la cosa y indemnizar al depositario. Ahora voy a mencionar los derechos y obligaciones del depositario. Exigir el pago según el contrato y el uso de las mercancías. Retener la cosa como garantía hasta el pago de lo adeudado. Como obligación es conservar la cosa, cuidarla, avisar sobre presuntos deterioros o daños de mercancía. No usar las mercancías si no hay una autorización. Responder por malicia o diligencia de parte del depositario. Las causas de extinción sería el cumplimiento del plazo establecido cuando el depositante solicita la devolución del bien o de las mercancías por voluntad, el pago adecuado y en fecha correspondiente o determinada, el cumplimiento de la parte,
El incumplimiento de obligaciones por alguna de las partes, imposibilidad de continuar con el depósito y pausarlo. Bueno, el siguiente contrato es el préstamo mercantil. Este se encuentra en los artículos 358 al 364 del Código de Comercio. Este es un contrato por el cual una persona llamada prestamista presta dinero a otra persona llamada deudor, con el fin que se hace un préstamo mercantil. Y pues los elementos personales es el prestamista y el deudor. El prestamista es el que presta, el que da el dinero al deudor, y el deudor pues es el que recibe el dinero y tiene la obligación de pagar. El objeto real es el dinero o los bienes prestados. Objeto jurídico es el préstamo que se hace por prestar un bien, o en caso que es más frecuente es dinero. Su forma se recomienda ser por escrito, ya que a veces no se hacen responsable en pagarte, ya que es por medio de oral, solamente decir te presto, te pago, pero realmente no existe un contrato que avale que yo te debo y que te voy a pagar, obviamente. Y la clasificación del préstamo mercantil son 4, que es por naturaleza del bien prestado, por duración, por onerosidad y por garantía. Los elementos de validez es el consentimiento libre de vicios, la capacidad legal, el objeto lícito y determinado. Ahora vamos con los derechos y las obligaciones, que en este caso sería del prestamista, que es el deudor. Prestario, que es el deudor. Este deudor tiene la obligación de pagarle al prestamista, que es quien le prestó la cantidad. Otra obligación es pagar la cantidad más intereses, que por ejemplo si me prestó 100 pesos más los intereses que se me hizo por incumplimiento o por la hora acordada y se alargó el plazo, pues esos intereses pueden ser en líquido o en especies, que es de diferente manera. Por ejemplo, en especie, pues te pago de esta manera con este objeto porque pues no tengo dinero. Otro es devolver la cantidad pactada en día, fecha o lugar acordado, pues determinada. Por ejemplo, si le presté 1,000 pesos, pues 2,000 pesos le debo de devolver en esa cantidad que se pactó entre las dos partes, el prendario y el deudor. Como obligación es pagar el interés del 6%, 6% en pagar porque me atrasé con los pagos. Ese es un interés que se le da, que se llama interés supletorio, que es el 6% anual, y ese se encuentra en el Código Civil. Ahora vamos con los derechos del prestamista, que en este caso es el acreedor, es el que presta el dinero al deudor. Pues uno de los derechos es en recibir lo que le presté en tiempo, lugar y forma, y pues acuerdo a lo pactado. Ahora las causas de extinción serían pago total, prescripción, renuncia del acreedor, mutuo acuerdo entre las dos partes, que es el prestamista y el deudor, notificación y pago tras plazo, y la mora
prolongada, que esta mora es por el incumplimiento del deudor en no pagar en modo, lugar y tiempo al prestamista. El elemento de validez es el consentimiento, capacidad y objeto, y debe ser, se recomienda ser por escrito para tener mayor validez. El siguiente contrato es el contrato de compraventa y permuta, que lo encontramos en el Código de Comercio, del artículo 371 al 388. Es un contrato por el cual una persona llamada comprador compra con el objeto directo preferente de fines de comercio. Sus elementos personales es el comprador y el vendedor. Objeto real, que son los bienes que se venden, o cosa, objeto. Objeto jurídico es la entrega de la cosa, entregar el objeto, una cosa, al vendedor. Su forma puede ser verbal o escrita. Si es inmueble, es escrita. Su clasificación son 3, que es permuta, finalidad y el objeto de la cosa. Los elementos de validez es el consentimiento libre de vicios ocultos, capacidad libre y legal de las partes, objeto lícito y determinado y acto para el libre comercio de la cosa o el bien. Formalidades según el tipo de bien y un precio determinado o cierto. Ahora vamos con los derechos y las obligaciones de parte del comprador. Una de las obligaciones es pagar el costo de las mercancías. Como derecho, que se paguen daños y perjuicios ocasionados en los bienes o mercancías. Como derecho, no pagar gastos de envío. Otro derecho, exigir la cantidad en 5 y 30 días sin vicios ocultos. Ahora vamos con los derechos y obligaciones del vendedor. Un derecho que tiene es la perfección de la entrega del bien y no pagar daños ni perjuicios. Una obligación es la entrega de las mercancías en tiempo, modo y lugar determinado. Otra obligación es reparar los daños ocasionados en los bienes. Otra obligación es hacerse responsable de los bienes, responsables de gastos, y otra obligación es hacerse responsable de los envíos, pagar los envíos. El siguiente contrato es la consignación mercantil, que está en el artículo 392 al 394 del Código de Comercio. Es un contrato por el cual se transmite la disponibilidad, estar disponible, pero no la propiedad del mueble. Esto quiere decir que a cambio de esa disponibilidad reciben un pago o una retribución del mismo mueble. Los elementos personales es el consignante, es el que ofrece la mercancía, es el que lo ofrece, que está disponible, y la otra parte es el consignatario, es el que adquiere la mercancía, el que lo recibe como disponible. Elemento real es los bienes muebles. Elemento jurídico es el perfeccionamiento de la mercancía. No requiere formalidad y puede ser verbal.
Su clasificación puede ser real, bilateral, consensual, de tracto sucesivo, principal. Sus elementos de validez es el consentimiento, la capacidad, objeto lícito, un plazo determinado, tiempo, modo y lugar, una retribución de pago, pactado. Ahora voy a mencionar los derechos y las obligaciones del consignante. La obligación: transmitir la posesión, no la propiedad de las mercancías. Garantizar saneamiento y evicción de vicios ocultos, no disponer de los bienes antes de un plazo determinado o acordado, pagar gastos para conservación previstos al consignatario. Y vamos con los derechos del consignante. Recibir el precio pactado o la retribución si hay venta. Si la venta no se da, recuperar la posesión de la mercancía, devolver la mercancía. Ahora los derechos y las obligaciones del consignatario. Como obligación: vender los bienes o devolverlos si no se venden. Hacer la devolución si esos bienes o mercancías no se venden. Pagar el precio acordado o restitución. Entregar la ganancia retenida máximo 2 días hábiles y tras la venta de esa mercancía o bien. Y si se retiene la mercancía o el bien injustificadamente, se debe de pagar el 3% mensual. No se permite el embargo de mercancías del consignante. Y como derecho es retener el porcentaje convenido como retribución, retener un porcentaje por ese bien. Ahora vamos con las causas de extinción, que serían cumplimiento total, muerte de alguna de las partes, vencimiento del plazo, mutuo acuerdo, y la última es el incumplimiento de las obligaciones. El siguiente contrato es el contrato de seguros. Este contrato de seguros es un contrato de prestación de servicios donde se garantiza el aseguramiento, la reparación del daño causado a un bien a favor del asegurado por medio de un pago llamado prima. Los elementos personales es aseguradora y asegurado. El elemento jurídico es el aseguramiento del bien. El elemento real pues es el bien. Y vamos a derechos y obligaciones de la aseguradora y el asegurado. Una de las obligaciones de la aseguradora es pagar la suma al asegurado, la suma correspondiente que se hizo en el contrato, cumplir con todas las cláusulas del contrato establecido, cumplir el contrato, entregar y explicar la póliza, entregar la póliza al asegurado. Otra obligación es entregar todas las cláusulas debidas al asegurado, pagar los valores garantizados, y los derechos es cobrar la prima en tiempo y forma. Esta prima se debe de pagar al asegurado en tiempo, lugar y forma establecida. Otro derecho es rescindir el contrato por los vicios. Otro derecho es rechazar la reclamación si el siniestro no está cubierto. No está cubierto la prima del asegurado.
Ahora vamos en derechos y las obligaciones del asegurado. Como una de las obligaciones del asegurado es pagar la prima, avisar de riesgos, daños, informar del siniestro, de la cosa del asegurado. Uno sería, por ejemplo, la prestación del servicio de un carro, que por ejemplo, una aseguradora tiene la obligación de avisar de daños y informar del siniestro al asegurado. Uno de los derechos del asegurado es recibir indemnización, designar un beneficiario, y otro derecho es exigir la póliza y conocerla en el contrato. Tener todo establecido y en orden para cuando pase un siniestro ya tengan un registro pues sobre esa prestación de servicio, sobre la aseguradora. Los tipos de contratos es contra riesgos de incendios, contra riesgos de transportes, sobre vida, contra daños, contra responsabilidad, transportes, entre otros. El siguiente contrato es el contrato de arrendamiento financiero. Este contrato lo encontramos en el 408 al 418 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Es un contrato por el cual el arrendador adquiere bienes para uso y goce temporal con fines de comercio. Los elementos personales es el arrendador y arrendatario. El elemento jurídico es el arrendamiento de inmuebles y sus accesorios, que son bienes inmuebles. Todo lo que contiene para que él arriende es todos los inmuebles. El elemento real es el inmueble y sus accesorios. El elemento formal es por escrito, ya que tiene más valor y pues debe de ser esencial para que se tome pues más en serio. Ahora vamos con los derechos y las obligaciones del arrendatario y el arrendador. Los derechos del arrendador sería recibir pagos, recuperar el bien en caso de incumplimientos y ser beneficiario del seguro. Ahora vamos con las obligaciones. No responder por errores de elección. Otro derecho es un juicio de posesionario por incumplimiento del contrato. Otro derecho es preferencias para pagos de saldos de la parte. Ahora vamos en las obligaciones del arrendatario, que sería pagar en parcialidades pues todos los cargos y accesorios que tiene como adeudo. Otra obligación sería un convenio entre las partes o un anticipo que se le dé al proveedor o al arrendatario para que pague. Otra obligación también sería pagarse a la orden del contrato. Otra obligación sería, recibida la mercancía, se le entrega el recibo del pago al arrendador. Otra obligación es conservar los bienes. Otra obligación también sería hacer reparaciones de esos mismos bienes al arrendador.
Y como clasificación del contrato debe de ser formal, ya que debe de constar por escrito en el registro público, ya que es inmueble que se va a rentar como fin de comercio, debe de estar escrito. Es bilateral, oneroso, de tracto sucesivo y con opción terminal. Y los elementos de validez es consentimiento de ambas partes, objeto lícito, forma legal y capacidad legal del inmueble. Y las causas de extinción serían cumplimiento del plazo, el incumplimiento del arrendatario, mutuo acuerdo, pérdida total del bien y el vencimiento anticipado pactado en el contrato, pues de una fecha, tiempo y modo que se pactó en el contrato y ya se venció. El siguiente contrato es el contrato de transportes por vía terrestre o fluviales. Este contrato se encuentra en la Ley de Transportes en el artículo 576 al artículo 604. Pues este contrato es una parte, es nombrada como porteador, que se encarga de transportar bienes o mercancías al remitente para su entrega a un consignatario. Los elementos personales son tres, que serían porteador, remitente y consignatario. El elemento jurídico sería la transportación de bienes o mercancías. Y el elemento real serían bienes o mercancías. El elemento formal debe de constar y ser por escrito para mayor validez. Ahora vamos con la clasificación. Es bilateral, oneroso, pluraliteral, principal, real, cierto, normativo, consensual, cerrado, de colaboración, conservación, custodia, de tracto sucesivo, de dominio, portación de servicios. Ahora vamos a mencionar los derechos y obligaciones de cada uno de ellos, que sería porteador, remitente y destinatario. Los derechos del portador sería cobrar flete. Otro derecho sería exigir mica embalada, roteada y carta porte. Otro derecho sería retener las mercancías por falta de pago o adeudos. Otro derecho sería solicitar indicaciones adecuadas para la entrega de las mercancías. Las obligaciones serían la custodia y la recuperación en tiempo y en forma de las mercancías. Otra obligación sería la responsabilidad de daños y perjuicios. Otra obligación sería respetar los plazos convenidos del contrato. Otra obligación sería informar de retraso convenido, y otra obligación también sería extender la carta porte. Ahora vamos a los derechos del remitente o del cargador. Exigir la transportación y las entregas de las mercancías. Otra sería solicitar indemnización por pérdida o por culpa. Otra sería modificar la entrega en tiempo y en forma. Y ahora vamos con las obligaciones. Una sería proporcionar la entrega de mercancía
sería proporcionar la factura o la carta aporte. Pagar fletes, informar qué tipo de mercancía es. Y otra obligación sería la indemnización por daños o defectos de la mercancía o del bien. Ahora menciono los derechos del destinatario. Recibir la mercancía en tiempo, forma del contrato. Otro derecho sería la indemnización por daños a la mercancía, revisar el estado de la mercancía en que es entregado, si trae algún defecto o algún daño. Y la obligación sería recibir las mercancías, pagar el flete por contrato y reportar daños de la mercancía, cómo te la entregan la mercancía, si trae algún defecto, algún daño, si viene rota, si viene quebrada, o cómo te llega el estado de tu mercancía en físico. Ahora vamos por las causas de extinción del contrato. Cumplimiento del contrato, incumplimiento de alguna de las partes, pérdida total de las mercancías, mutuo acuerdo, revocación anticipada por el remitente, muerte o incapacidad del porteador, revisión judicial y prohibición legal o administrativa de las mercancías. El siguiente contrato es el contrato de franquicia, que se encuentra en el artículo 235. Es un contrato por el cual el franquiciatario mantiene, usa y goza de una marca del franquiciante. Y los elementos personales es el franquiciante y el franquiciatario. El elemento jurídico es el uso y el goce de la marca. El elemento real sería la licencia o la marca registrada que está en uso. El elemento real pues debe de constar por escrito. Su clasificación es bilateral, cerrado, de colaboración, principal, normativo, real, de no competencia, tracto sucesivo, clasificación, oneroso, de traslativo, de goce y uso. Las causas de extinción serían el incumplimiento de la obligación, validación de uso de las mercancías, pacto de renovación, muerte o incapacidad de las partes, disolución o quiebra de alguna de las partes. Ahora voy a nombrar los derechos y obligaciones de cada uno de ellos, que el primero es el franquiciante. Los derechos serían pagar su marca, supervisar su marca, pagar regalías o contraprestaciones, mantener la confidencialidad, no compartir datos, otorgar la licencia de uso de la marca a la otra parte. Como obligación sería capacitar al franquiciatario y establecer las condiciones en el contrato, que estén escritas todas las condiciones que debe de constar sobre la otra parte. Y las obligaciones del franquiciatario sería ventas establecidas por contratos. Otra obligación, no divulgar información más de lo normal, sería lo más prudente posible, permitir la supervisión de la marca, pagar las contraprestaciones de la marca utilizada, no asistir contratos sin causa justificada. Y los derechos serían uso de mercancía contractual,
recibir asistencia técnica o capacitaciones, obtener en sí un manual para su comercialización y saber cuál es su uso y cómo dar un buen uso de la marca. El siguiente contrato es el contrato de garantía de prenda. Este contrato se encuentra en el artículo 334 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. El deudor entrega el bien para garantizar el pago de su deuda. Esto quiere decir, entrego este bien para garantizar el pago, que te voy a pagar mi deuda. Los elementos personales es el acreedor prendario y el deudor prendario. El elemento jurídico es garantizar el pago de la obligación principal, que es la deuda. El elemento real es el bien mueble. Su clasificación es acción de compraventa bilateral discutido, préstamo mercantil, tracto sucesivo oneroso, nominado, cerrado, tracto traslativo, de dominio, de custodia, adhesivo y real. Ahora voy a hacer mención de los derechos y obligaciones del acreedor prendario. Como obligación es conservar el bien, no propiedad del bien, y la venta legal del bien. Del deudor prendario es entregar el bien al acreedor, pagar la obligación del bien principal. Y otra sería bienes no consumibles. Ahora voy a hacer mención de los derechos del acreedor prendario. Recibir el bien, solicitar la venta legal y el incumplimiento. Otra sería retener el bien hasta la obligación que se debe de cumplir. Ahora el derecho del deudor, recuperar el bien después del pago de la obligación, exigir posesión del bien, exigir que el bien, como ya lo pagaste, como ya pagaste la deuda, pues ya es tu bien, ya te pertenece a ti. Otro elemento es la prenda de transmisión sin posesión. El artículo 346 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Es cuando el deudor conserva la posesión del bien mueble que dejó en garantía. Y pues este mismo de prendas sin transmisión pues tienen los mismos elementos personales, el elemento jurídico y el elemento real pues son los mismos. Al igual son los mismos derechos y las mismas obligaciones a cumplir para que sea devuelto el bien cuando ya des el pago de esa deuda y el bien se te regrese. El bien que dejaste en garantía pues ya te regrese como un pago a ti. Como ya pagué mi deuda, se me regresa el bien. El siguiente contrato es la hipoteca. Este contrato es accesorio mediante el cual el deudor constituye un derecho real sobre el bien inmueble de su propiedad a favor del acreedor para garantizar el cumplimiento de una obligación sin entregar la posesión. Sus elementos personales es el deudor hipotecario y el acreedor hipotecario. Su elemento jurídico es garantizar la obligación. Y su elemento
real son los bienes inmuebles. Las formas de extinción es el pago de la obligación, la renuncia del acreedor, cancelación de registro, pérdida total del inmueble. Y otro punto es la forma del contrato. Este legalmente debe de ser por escrito para tener una validez oficial. Su clasificación es accesorio de compraventa, nominativo, oneroso, bilateral, legal, cierto, real, cerrado y definitivo. Ahora hago mención de los derechos y las obligaciones de cada uno de ellos, del acreedor y del deudor. Como número 1 del acreedor, los derechos serían: uno sería la venta legal y la conservación de la garantía. Una de las obligaciones es no disponer del bien y respetar el contrato hipotecario, todas las cláusulas y toda su forma como viene en el contrato. Y los derechos del deudor es usar y disponer del bien. Otro derecho es solicitar la cancelación en el registro de la propiedad. Y las obligaciones sería conservar el estado del bien. Y como último, pues pagar la obligación como tal para que se te regrese el bien. El siguiente contrato es el contrato de fianza. Este contrato es por el cual el fiador fía y se compromete al acreedor a pagar el respectivo pago del deudor si este deudor no cumple con su obligación. Son 3 elementos personales: fiador, deudor y acreedor. Su elemento jurídico es garantizar la obligación de pagar, obviamente. El elemento real es el pago de la deuda, la cantidad. Su forma del contrato para más validez debe de ser escrito. Y como clasificación es nominativo, accesorio, compraventa, prenda, hipoteca. Existe la pluraliteral, onerosos, cierto, real, contraprestación, contrasucesivo, cerrado o abierto si existe un crédito. Voy a hacer mención de los derechos y obligaciones. En este caso sería del fiador. Como derecho sería pedir el embargo de bienes al deudor antes del pago. Otro derecho es la división de varios fiadores. Otro derecho es la vía de regreso o solicitar la liberación del crédito. La obligación sería pago del deudor o conservar la solvencia. Y los derechos del acreedor sería exigir el cumplimiento o puede demandar al fiador primero. Y como obligación sería permitir que el fiador haga valer sus beneficios. Otra obligación sería no cambiar la obligación sin consentimiento, sin el consentimiento de las dos partes, que sería el fiador y el acreedor. Uno de los derechos del deudor es que el fiador responda por el deudor. Una obligación es cumplir la obligación principal, que es de pagar. Otra obligación es la vía de regreso. Por ejemplo, el fiador le da al deudor para que pague.
Y como formas de extinción es el cumplimiento, plazo vencido y prescripción. Y como último contrato es el contrato de fideicomiso. Este contrato se encuentra en el artículo 381 al 394 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Es un contrato por el cual el fideicomitente transmite la propiedad de títulos o de bienes o derechos a una institución fiduciaria. Este es beneficiario al fideicomisario. Los elementos personales serían el fideicomitente, beneficiario y institución fiduciaria. Como elemento jurídico sería la transmisión de bienes a la institución fiduciaria. Como elemento real serían los bienes. Su clasificación sería de tracto sucesivo, definitivo, cerrado, oneroso, real, plurilateral, cierto, abierto y nominativo. Su forma debe de ser escrita para tener mayor validez. Los elementos de validez serían el consentimiento, la forma, objeto lícito y la mora. Las causas de extinción serían condición imposible, cumplimiento del contrato, convenio y revocación. Y como derechos y obligaciones sería del fideicomitente como derecho. Puede designar varios beneficiarios o puede tener varias instituciones como con fideicomisos. Otro derecho sería la indemnización por mala fe. Otro derecho sería puede poner cualquier bien o cualquier derecho. Y como obligación es transmitir, solicitar garantía, contrato de fideicomiso por escrito, requisito de registro de bienes en el registro público de la propiedad. Ahora voy a hacer mención de los derechos y obligaciones del fideicomisario. Un derecho sería recibir bien o derechos, otro derecho sería el cumplimiento del fideicomiso. Otro derecho existencia de un tutor, otro derecho en rescisión por bienes de regreso en la propiedad. Uno de los puntos es el de garantía, que es del artículo 395 al 407. Contrato por el cual se transfieren bienes y derechos a un fiduciario autorizado con el fin de garantizar el cumplimiento de una obligación a favor del fideicomitente. En caso de incumplimiento de los bienes se venderán. Voy a hacer mención de los derechos y de las obligaciones del fiduciario. Como derecho es usar, transferir o vender los bienes. Cumplimiento del contrato, oponerse a la ejecución. Y si disminuye su valor, se liquida el fideicomiso. Y una de las obligaciones es administrar los bienes, ejecutar sus garantías, comunicar la ejecución, venta de bienes extrajudicial. Y uno de los derechos es que si no hay posesión, no responden por los daños causados. Otro derecho es la contraprestación de la venta o sobre la venta. Y el fideicomisario, una de las obligaciones es notificar el pago para extinguir el derecho. Y los derechos es recibir el pago
El fiduciario ejecuta la garantía. Otro derecho sería sustitución de los bienes y otro derecho sería el vencimiento anticipado, que ya se terminó o ya se venció. Bueno, pues en conclusión, los contratos mercantiles son herramientas esenciales para el comercio, ya que establecen derechos y obligaciones entre las partes. Conocer su estructura nos permite identificar cuando estamos en un contrato de naturaleza y cómo debe de ser regulados cada uno de ellos. Y como aprendizaje aprendí a identificar cada uno de los contratos mercantiles, sus elementos y sus importancias dentro del ámbito del derecho de los comerciantes.